Saludos, mis queridos hermanos. Qué de bueno tiene el hecho de que nos podamos encontrar nuevamente para conversar acerca de las cosas que realmente nos convienen. Han pasado ya algunos días y queremos compartir con ustedes este inicio, porque probablemente se extienda a otros programas, este título que dice El plan y programa de Dios. El plan y programa de Dios. Obviamente que cuando hablamos de eso, estamos hablando de los pactos y de las dispensaciones. Eh, todo lo que tiene que ver con la escatología tiene su base en los pactos. Y hay muchos que relacionan, pero muy estrechamente, los pactos con las dispensaciones. Pero en ese sentido quiero hacer yo una acotación, porque aquí hay que hacer una separación. Hay muchos que no están de acuerdo con mezclarlos, de darle mucha importancia al asunto de las dispensaciones, puesto que esto nació en la mente de un hermano de apellido Grave en, en el siglo XVIII, siglo XIX, más bien en 1878, cuando él comenzó a hablar de esto. Escribió inclusive al respecto acerca de todo el programa de Dios basado en estudios dispensacionales. Luego, posteriormente, vino Scofield, Cyrus Scofield, y después en 1909 saca la Biblia comentada y tiene una posición dispensacionalista, básicamente dispensacionalista, donde habla de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia y el milenio. Esos son 7 dispensaciones. Pero cuando vamos, otros desean más bien separar una cosa de la otra, eh, y hablan específicamente son de los pactos. Y si se hace mención de la dispensación, es aclarando que las dispensaciones, como yo también lo creo, se refieren básicamente al gobierno humano, perdón, al gobierno de Dios y las responsabilidades que los humanos tienen ante el desarrollo que hace Dios de su reino en esta tierra, donde hay responsabilidades del hombre. Bajo esa perspectiva deben estudiarse las dispensaciones. Ahora, entre las dispensaciones y los pactos, hay una gran cantidad de personas que se dedican a estudiar específicamente los pactos, no sin mencionar las dispensaciones, puesto que las dispensaciones es una palabra que aparece en la Biblia. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 10, aparece. Más adelante aparece nuevamente dispensación, que significa en griego economía. Tiene que ver con economía, tiene que ver con administración, tiene que ver con era, una era. ¿Ve? Eso es dispensación. Pero en cuanto a el pacto o los pactos, estos obligatoriamente terminan en el milenio o es necesario. Y por terminar en el milenio, obviamente nos encontraremos hablando acerca de puntos que tienen que ver con la escatología, que son el estudio de los tiempos finales. Escatología es el nombre que le dan los griegos a todo lo que tiene que ver con después de Cristo en adelante. Juan, en una de sus misivas, creo que en su primera misiva, habla, estamos en los últimos tiempos. Los griegos, perdón, los judíos percibían la historia así. Antes del Mesías, luego el Mesías es el primer tiempo, antes del Mesías. Ese es el primer tiempo. Luego viene la aparición del Mesías y posteriormente el otro tiempo sería
después del Mesías. Vendría luego el juicio final y se bajaría el telón de la historia. Esa es la perspectiva que tienen de la historia los judíos. Los griegos hablan de, en cuanto a esta parte que tiene que ver con la escatología, hablan de Cristo, es decir, de la cruz para acá, de manera que ya nosotros estamos en los tiempos finales. Más bien, en los últimos, en los últimos tiempos de los tiempos finales. A eso se refiere esta palabra y lo que cubre la expectativa de la escatología, que es parte de la teología que estudia los eventos o las cosas del final. Ahora bien, partimos de esto. Dios es rey y su rey es eterno, sin duda alguna. Pero hay quien hasta este momento lo ha desafiado, que sabemos que es el diablo. Groseramente, sin ningún tipo de opción a ganar, pero él se ha atrevido a desafiar. Y de eso es lo que habla la Biblia. Dios tiene un plan y dentro de ese plan es hacer que el hombre sea su representante en esta dimensión de alto, largo y ancho. Y la Biblia lo que cuenta es eso. Eso es lo que cuenta la Biblia. Si nosotros vamos a estudiar o hablar un poco acerca de los pactos, debemos decir esto, que la palabra pacto y la palabra reino son las dos palabras claves para entender todo el programa de Dios. Porque al fin y al cabo, todos los reinos van a quedar debajo de la autoridad de Dios. Sencillamente, haga o póngase o no el enemigo. Y eso lo cuenta la Biblia. Ahora, cuando la Biblia lo cuenta, nosotros tenemos que ir entendiendo paso a paso cada uno de esos aspectos. Así que Dios está trabajando y hay una porción que dice en Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 15, y yo lo tengo aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El milenio no se termina con 1000 años, luego eso continúa. Jesucristo va a reinar por los siglos de los siglos. Todos los reinos pueden ser simbólicamente expresados en un solo reino y todos estarán debajo de Dios. Ese es el plan de Dios. Para eso tiene un programa, Él está trabajando en función de eso. Y lo mejor del caso es que nos ha hecho copartícipes de ese plan. Él es quien dirige todo, pero Él nos ha hecho copartícipes de ese plan porque nos ha dado la responsabilidad, la bienaventuranza de predicar el evangelio del reino, porque el reino, el evangelio es la metodología que es del reino, el método con el cual el reino de Dios será establecido en esta tierra. Y el reino de Dios ya comenzó a establecerse, no en su gloriosa manifestación, pero sí en sus iniciales, porque se nos dio una cuota inicial que se llama Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, la tercera persona de la deidad, para que amalgamado con el Espíritu nuestro, comencemos a hacer la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Hasta el punto de que cuando vino el Señor Jesucristo y estuvo 3 años y medio de ministerio público, Él hizo por adelantado lo que va a ser regular en su reino. Hizo muchas señales, hizo milagros, abrió los ojos a los ciegos, el oído a los sordos, hizo que andaran los paralizados. Eso será normal en el milenio, pero a Él le plació en un momento determinado de la historia durante su ministerio público de 3 años y medio de hacer esos tipos de milagros. Eso inclusive está profetizado en Isaías en el capítulo 35. Pero vamos a continuar nosotros con esta parte del inicio, intentando pues hablar acerca de ese programa y que en ese programa definitivamente tenemos que hablar de los pactos. Pactos es un acuerdo.
Pacto es un acuerdo. Y podemos decir que hay dos tipos de pactos. Se habla en la Biblia del pacto bíblico, o más bien, los teólogos hablan acerca de pactos bíblicos y pactos teológicos. ¿Cuáles son los pactos bíblicos? Los pactos que cuando usted abre la Biblia ya están tan contentivos en toda la escritura. Allí vamos a encontrar el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, con David. Se habla del nuevo pacto. Esos son pactos bíblicos. Ahora, los pactos teológicos son pactos que han surgido como expresión de una intención de explicar de que en la eternidad hubo pactos entre Dios mismo, es decir, pactos intertrinitarios. A eso se les denomina pactos teológicos. Dios hizo un pacto de obra, un pacto de gracia, un pacto de redención. Dios decidió, hagamos al hombre a imagen nuestra y semejanza nuestra. Ahí está la parte de que esos pactos teológicos son, digamos que, un acuerdo como que tácito, sobreentendido, que se deduce de las escrituras. No es que están tal cual como los pactos bíblicos, no, se deducen y a eso se le llaman pactos teológicos. El hombre pecó y Dios hizo un pacto de redención. Y así hay el pacto, ese pacto de obras, esos son llamados pactos teológicos. Ahora bien, dentro de esos pactos están los pactos condicionales y los incondicionales. Los pactos condicionales son todos aquellos que, obviamente, lo dice la palabra, son aquellos en donde cada una de las partes tiene un compromiso de obras, de hacer. El pacto mosaico, por ejemplo, es un pacto que es condicionado. Si tú haces esto, tal como por ejemplo aparece en Deuteronomio, en el capítulo 28, aparece en Génesis, en el capítulo 10, en el capítulo 19, en el capítulo 20 de Éxodo. 19 y 20 de Éxodo aparece claramente, es un pacto donde aparece la partícula gramatical sí, es una condicional, sí. Si haces esto, yo me comprometo a esto y a estas otras cosas. Entonces, ese es un pacto condicional. En el caso de Adán, había una condicionalidad. Es un pacto teológico, pero con una condición. ¿Ve? Si participas de esto, el día que hagas esto, te pasará esto y esto otro. Entonces, hay una parte. Yo pienso que en el pacto con Adán, por ejemplo, hay una incondicionalidad y condicionalidad a la vez. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre fue metido en el tiempo y él tuvo que acordar algo delante de Dios, pero de una vez Dios le dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a tener que morir. Comió y murió. Pero hay otros pactos que son incondicionales, que son la mayoría de los pactos. Incondicionales porque Dios los va a cumplir. Lo que Él se propone de su parte, Él la va a cumplir por encima a pesar de que el que lo recibe, el pacto, no, no lo haga, no haga su parte. Entonces, de esos pactos incondicionales, Dios los va a cumplir.
De manera pues que lo que Él dijo que iba a hacer se convierte para nosotros en promesas. Un pacto incondicional, el caso de Abraham, el pacto con David. ¿Ves? Esos son pactos incondicionales. Por allí estuve sacando yo eh, ah, un plano en donde hago una serie de trazo, una serie de semicírculos, tratando de explicar, de que quedara en ese gráfico, recogiera el asunto de los pactos. Posiblemente yo me comprometa con mi hermano Juan Carlos de Vida TV para hacerle llegar o que pueda proyectar esto que hice con el mayor cariño, que pueda tener, para que usted pueda tener mayor luz acerca de este asunto de los pactos. Es necesario también hacer una mención acerca de las posiciones que se tienen respecto del reino y respecto del rapto, porque esas posiciones traerán consigo una concatenación de ideas que deben ser armonizadas con su base bíblica. Y esto es un tanto complejo, pero en su momento lo estaremos tocando. Pero por ahora, respecto de los pactos, entonces tenemos que hay pactos que son bíblicos y pactos teológicos. Y dentro y de esos pactos hay condicionales e incondicionales. Yo conseguí un pasaje, me gustó muchísimo porque es como que si se tratara de un versículo que enlazara la óptica que se debe tener del, de los pactos y lo que tiene que ver con las dispensaciones. Y eso lo conseguí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 26, donde dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene todo bajo control. Dios ha hecho de la sangre, de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra, todos los hombres de la tierra. Y nos ha fijado también unos límites espaciales, unos límites en donde nosotros debemos saber que dentro de esos límites nosotros tenemos leyes espirituales que cumplir. Y es por eso que se hace necesaria la relación entre lo que son las dispensaciones, el estudio que se hace de las dispensaciones, que está intrínsecamente relacionada con el gobierno de Dios y las responsabilidades de los seres humanos. Y por otra parte, las promesas de Dios hechas en los pactos, para que cuando hagamos una relación, una armonía de esos conceptos, nosotros podamos gozarnos y tener una luz o tener más luz acerca de las promesas de Dios, acerca del cumplimiento, porque Dios no miente, mi hermano querido, mi hermana querida, que está en la sintonía a través de Vida TV. Sigo adelante. Hay algunos conceptos que también saltan a la escena dentro de lo que son las dispensaciones y los pactos. Y estos son el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación y el rapto. Es necesario que nosotros ahondemos un poco acerca de cada uno de estos conceptos escriturales, porque ellos nos ayudan a entender el programa. Sí, todo ello nos ayuda a entender el programa. El tiempo de los gentiles lo menciona inclusive el mismo Señor Jesucristo y es recogido por Lucas en el capítulo 21, versículo 24. Habla del tiempo de los gentiles. ¿Desde dónde va? ¿Qué abarca ese tiempo de los gentiles? Bueno, dentro de los pactos que Dios hizo, hay un tiempo. De los pactos que Dios hizo con el hombre, hay tiempo, hay lapsos.
Y si usted lo ve desde la perspectiva de las dispensaciones, hay dispensaciones que son abarcadas por ese concepto. Lo que trata de decir Dios a través de esta expresión o este concepto que manejamos en la Escritura, que se refiere al tiempo de los gentiles, el tiempo de la gente. Dios utiliza en la Biblia tres tipos de pueblo. Los gentiles, los judíos y los cristianos. Eso es todo lo que trata el Señor, desde esa perspectiva. Entonces, para los gentiles, dice las Escrituras que hay el tiempo de los gentiles. Y ese tiempo de los gentiles tiene que ver con la incidencia que todos esos gobiernos tuvieron sobre el pueblo de Israel. Desde el momento en que Israel dejó de ser reino, y esto lo recoge en Segunda de Crónicas en el capítulo 36, desde que dejó de ser reino, es decir, cuando el imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, tomó posesión e interrumpió la promesa que Dios había dado, o mejor dicho, el tiempo que estaba transcurriendo las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel, desde ese momento que se interrumpió por causa de Israel, porque Israel hizo caso omiso del tiempo en que había que darle descanso a la tierra. Y por otra parte, fueron un pueblo que se dedicó en muchos momentos a idolatrar, a ser idólatra. Y esas dos causas fundamentales, la idolatría y el irrespetar, el no acordar lo que ellos dijeron allá en el capítulo 19 de Éxodo, que ellos iban a hacer tal cual lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Bueno, eso los llevó a ser cautivos de Babilonia y tuvieron que dejar su tierra y fueron llevados cautivos a Babilonia. Antes de eso ya se habían dividido. Entonces fueron esparcidos por toda la tierra de lo que se conocía para entonces como la media luna fértil y un poco más allá. Pero básicamente en ese tiempo, en ese ámbito geográfico de la media luna fértil, una expresión que va, una expresión geográfica que cubre lo que va desde el Nilo hasta el Golfo Pérsico, más o menos algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Fueron esparcidos. Entonces, ese tiempo de los gentiles, lo que quiere decir es el tiempo de dominio de la escena mundial, la tenían los gentiles, representado en 4 reinos: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que hasta hoy tiene sus expresiones. Sí, señor. Entonces, desde dónde va el tiempo de los gentiles en las escrituras? Bueno, desde Segunda de Crónicas en el capítulo 36, que fue el tiempo en que dejó de ser reino independiente Israel, y hasta ahora han pasado más de 22 veces, han estado sometidos por otros reinos. Ahora, más o menos, a partir del 14 de mayo de 1948, no es reino, es una nación con cierta independencia, pero siempre bajo el protectorado de otras potencias. Pero será un reino y llegará a Jerusalén a ser capital del mundo en el reino. De manera porque el tiempo de los gentiles va desde Nabucodonosor, más o menos en el 608 antes de Jesucristo, hasta que retorne Jesucristo a instaurar su reino milenial. Hasta allí es el tiempo de los gentiles. Ese es un concepto. El otro concepto se parece mucho, que es la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles va desde la cruz, mejor dicho, el tiempo en que entra a formarse
evidencialmente en la tierra la iglesia. Más específicamente el capítulo 10 de Hechos, cuando se está hablando de Cornelio, el primer gentil que aparece en las escrituras, que creyó y que vino el Espíritu Santo de Dios a morar en él, porque es que han podido ser otros, como muchos extranjeros presionaron y aparecen en la historia inclusive del Antiguo Testamento, pero las personas a partir de Cornelio en el capítulo 10, por lo que pasó en la cruz del Calvario, del día de Pentecostés, que nace la iglesia, comienzan entonces, pero la mayoría de esos eran judíos, para que se cumpliera lo que está en el capítulo 31 de Jeremías, donde Dios está hablando de un nuevo pacto. Entonces, esos primeros judíos formaron parte del nuevo pacto, fueron iglesias. Pero en cuanto a los gentiles, aparecen las escrituras en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y será extensiva todo ese tiempo que se llama plenitud de los gentiles, será hasta el rapto. Cuando ya la iglesia no esté más aquí, hasta ahí llega el tiempo, la plenitud de los gentiles. Muchos denominan este periodo también gracia y le llaman gracia a eso. Y es verdad. Pero ese solamente, hay otra perspectiva, hay otras opiniones acerca de la gracia. Porque todos los salvos que han habido durante todo el tiempo, toda la historia, ha sido por gracia. El hombre no ha podido hacer nada para ser salvo. Todo lo ha provisto Dios. Es por gracia. Ahora estamos viviendo una gracia que es por fe. Y la fe puesta en Cristo Jesús. De manera que aquí tenemos otro concepto. Ya tenemos el tiempo de los gentiles. Tenemos la plenitud de los gentiles, que repito, va desde el capítulo 10 del libro de los Hechos con Cornelio y su conversión hasta el rapto. Ese es el tiempo de los gentiles. Aprovecho esto, mi querido hermano, mi querido amigo que me está escuchando, no por coincidencia, sino por providencia de Dios. Dios está reuniendo en este tiempo a la iglesia. Está reuniendo hasta el último que crea en el Señor Jesucristo. Está completando, diríamos así, con mejor palabra. Dios está completando los miembros de la iglesia. Usted tiene que formar parte de ser iglesia. Tiene que formar parte de la familia de Dios. Este es el tiempo. Después no hay más tiempo. Después, para los gentiles, no hay ningún programa que los respalde en cuanto a salvación se refiere. Así como lo escuchó. Los gentiles, ese pueblo, esa categoría de pueblo que tratan las escrituras para ser salvo, tienen chance desde Cristo hasta que Él levante a la iglesia en lo que se denomina escrituralmente o teológicamente el arrebatamiento o rapto. Hasta ese momento, usted, mi querido amigo, tiene chances si todavía no se ha convertido ni el Espíritu Santo de Dios ha morado en su vida. Permítase ese regalo eterno. El otro concepto tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Ese es otro concepto que salta a la palestra en el estudio del programa de Dios. Las 70 semanas de Daniel es una promesa que Dios hace específicamente al pueblo de Israel. Y esto lo recoge Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9, versos 24 al 27. Allí están expresadas las 70 semanas de Daniel que han sido estudiadas por teólogos durante mucho tiempo. Y hoy puede usted abordar, meterse allí en el internet y buscar las 70 semanas de Daniel. Bueno, es muy importante entender lo de las 70 semanas de Daniel porque a la semana 69
muere el Señor Jesucristo en una cruz por usted y por mí, y luego la semana 70 se va a cumplir cuando la iglesia ya no esté y comience el tiempo de la tribulación. Esa es una posición teológica. Hay muchos que dicen que no es así, pero yo les estoy compartiendo la que yo creo que debe ser y que es la que mayoritariamente tiene sus teólogos en inclinación a favor o con inclinación a favor de que la tribulación vendrá después que la iglesia no esté aquí, porque la iglesia no tiene que pasar por la ira. La iglesia no está para ira. Hay cantidad de pasajes que podría darle que confirman esta posición de que la semana 70 sean 7 años o poco más, un poquito menos, un poquito más casi siempre. Se refiere a ese tiempo de gran tribulación que el mundo no ha vivido. La Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de la gran tribulación. Ahora, usted se imagina, porque la Biblia también habla el- del, de cuando la tierra fue cubierta por agua, del gran diluvio. Usted se puede imaginar algo terrible como eso. Gente que no le creyeron a Noé y le tocaron la puerta del arca, las tablas serían que las tocaron, ábrenos Noé, ábrenos por favor. Y Noé le dijo, no puede porque quien la cerró la puerta, pues Dios. ¿Qué gran tribulación tendrían esa persona? ¿Qué tipo de tribulación? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de tribulación, cuando se habla de este punto escritural, se habla de que nunca ha habido sobre la tierra una tribulación tan grande como la que se espera que suceda y que va a suceder, porque es Dios quien lo promete. Entonces, muchos manejan con mucha ligereza esta expresión de la gran tribulación, pero ya la iglesia no estará aquí. Pero ese tiempo lo tendrá que vivir Israel. En su momento haremos un comentario al respecto. Ese otro concepto que tiene que ver, pues, que tenemos que manejar en esto del programa de Dios, la gran tribulación que ya la hemos tocado y el rapto. Cierro con esto. El rapto es un evento inminente. Eso estará pasando porque sí, pero en cualquier momento. Ni aún el Padre lo sabe, digo el Señor Jesucristo. Perdón, el Hijo no lo sabe. Eso solamente está en la potestad del Padre. Es decir, que en la Trinidad el Padre tiene la potestad de que suceda el rapto. ¿Cuál rapto? Que se termine la plenitud de los gentiles, la iglesia sea levantada y luego se desarrolla todo el programa de Dios que está en la Biblia a partir del capítulo 4 en adelante, en Apocalipsis, capítulo 4, y se desaten todas las cosas que están a partir del verso 16, todo lo que tiene que ver con los sellos, que los 7 sellos tienen en el séptimo sello expresado las trompetas, las 7 trompetas, y que en la séptima trompeta están las 7 copas de la ira de Dios. Todos los primeros 6 sellos comprenden los primeros 3.5 años de esa gran tribulación. Y casi el resto es relacionado con las trompetas y las copas, con el retorno de Jesucristo en la tierra para instaurar su reino milenial. Estas son cosas que tenemos que compartir, mi querido hermano, y que yo las comparto con gran alegría, porque ¿saben lo que ocurre con esto? La Biblia dice en una carta que escribe el apóstol Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. Cuando nosotros comenzamos a escuchar y a entender este programa de Dios, esto es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Tiene que ocurrir el deseo de atender un poco más acerca del concepto de lo que dice la Biblia acerca de la santificación. Que por cierto, ese es parte del plan de salvación. El Espíritu Santo nos ayuda a que entremos en esa parte que es la santificación. Por otra parte, eh, en las mismas escrituras aparecen pasajes donde Pedro inclusive, habla de asuntos que tienen que ver con que, bueno, si nosotros, si todo se va a deshacer, si todo va a desaparecer, si todo se va a fundir, entonces dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrebatados o que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a entender esto y a tomar una seriedad en cuanto a la vida en Cristo que tenga que ver estrechamente con la palabra santificación? Tenemos que vivir como santos, ¿sí? Porque si estas cosas que están anunciadas y que van a pasar no nos hacen vivir santamente delante de Dios, entonces nada lo va a lograr. Si estas promesas, si este programa de Dios no lo toca a usted para tomar una determinación de vivir en santidad para Dios, entonces nada lo va a lograr. Pero nosotros sí estamos apercibidos. Yo insisto que en la medida en que nosotros vamos enseñando la palabra y vamos hablando de estos puntos que son tan importantes, tocarlos hoy sobre todo, muchas personas van a tomar la determinación de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y quienes lo han hecho, vamos a tener que portarnos un poco mejor, hermano. Como si se lo diera a un nené. Tenemos que portarnos bien. Tenemos que vivir la vida de santidad porque Dios es santo. Él es puro. Y nosotros debemos tender a eso, a la pureza. Vamos a detenernos en el comentario. No sin antes compartir con ustedes la información de lo que se hace a favor de usted desde la perspectiva de Vida TV. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos ubican como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play, darle seguir y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada nuevo programa. Les invitamos muy cordialmente para que sigan todo lo que se hace a través de Vida TV, de este humilde servidor y de su proyecto real, que es un programa que Dios nos ha dado para tocar estos asuntos que realmente nos convienen, nos edifican. Quisiera entregarle otro cargamento de ricas bendiciones con el mismo tenor y con el mismo cariño. Dios me los bendiga en sumo grado.